Bueno, empezamos con la grabación del trabajo de número 1 de mecánica, el cual nos pide eh, investigar y resolver ciertos ejercicios. Vamos con el objetivo: resolver problemas usando las leyes de Newton, buscar fórmula para desarrollar la solución de los problemas planteados en la evaluación. Tenemos el ejercicio número 1, que dice: realice las siguientes conversiones como se indica e indique la variable física en cada caso. Sustituya las letras colocando su dígito de root correspondiente para el resultado con convertidores disponibles en internet, pero el procedimiento será evaluado. Entonces tenemos las siguientes conversiones, ¿cierto? Tenemos de la 1 a la 3, ya resuelta con su variable anotada. Tenemos hasta la 1.6 y la 1.8, que es la última. En el ejercicio número 2 se realice cuadros comparativos sobre las siguientes variables, incluyendo la magnitud estudiada, el símbolo y el concepto, unidades, el sistema internacional, unidad del sistema inglés, las conversiones y una aplicación ilustrada de cada una. En mi caso me tocó entre los dígitos del 1, 1 y 7. Entonces la primera, aceleración angular. Tenemos energía, presión, masa, velocidad lineal, temperatura, potencia, velocidad angular, y esas serían. Para el ejercicio número 2, pide resolver el siguiente problema. Dice: si tiene un polipasto para cargas como el de la figura, si se cargan 850 kilos elevándose de 0 a 15 metros por minuto durante 60 segundos con una aceleración constante, determina la tensión de cada de cada lado de la cuerda y su aceleración al ascender la carga. La suma como imagen de referencia para determinar los ángulos de cada parte de la cuerda. Entonces, lo primero que realicé fue sacar el cálculo de los grados que nos da en GeoGebra. Entonces, de cada ángulo de cada cuerda. Ahí tenemos la primera y tenemos la segunda. Entonces, el primer... Entonces, lo primero, tenemos los datos que tenemos que estar subiendo la carga, ¿cierto? A 15 metros por minuto en un tiempo de 60 segundos, que lo tenemos acá abajo. Entonces, lo que tenemos que calcular primeramente es el peso. Entonces, tenemos la constante de gravedad, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Por el peso, que son 850, y eso nos da en Newton. Después nos pide calcular las tensiones. Tenemos tensión 1 y tensión 2. Primero calculamos la tensión en T, que sería T1 por X, T1 por el coseno de 73. Esos son los grados que nos dio en el cálculo en GeoGebra. Y tenemos el T1 por el seno de 73,5, que es el otro ángulo. Entonces tenemos nuestra tensión 2, que es la tensión 2X, por el T2 por el coseno de 70,4, y la tensión 2 en Y, que es tensión 2 por el seno de 70,4. Entonces tenemos nuestra fórmula, que es la fuerza en X es igual a 0. Entonces tenemos que T1 y T2 es igual a 0. Tenemos T1 por T2, T2X. Después seguimos reemplazando. Tenemos T1 por el coseno de 73, que es igual a T2 por el coseno de 70,4. Entonces tenemos que T1
es igual a T2 por el coseno de 70,4 partido por el coseno de 73,5. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. Entonces tenemos la sumatoria de fuerza en I, que sería Fi es igual a la masa por aceleración. Entonces reemplazamos. Tenemos que la tensión 1 en I más la tensión 2 en I por masa por gravedad, ¿cierto? Es igual a masa por aceleración, sería nuestra ecuación 2. Entonces reemplazamos a T1 por el seno de 73,5 más T2 por el seno de 70,4. Y eso es igual a la masa por aceleración. Después reemplazamos, ¿cierto? Ya teníamos nuestros valores que sacamos en la lámina anterior. Entonces tenemos que 1,18 T2 por el seno de 73,5 más T2 por el seno de 70, ¿cierto? Tenemos 4 por 8.330, que es igual a la masa por aceleración. Entonces tenemos que T2 es igual a 1,13 más 0,94 menos 8.330, eso es igual a masa por aceleración. Entonces seguimos despejando y nos da que T2 es igual a 8.330 partido por 2,07. Y nuestra tensión 2 sería 4.025,86 newton. Y tenemos que T1 es 1,18, T2 es igual a 4.750,52 newton. Entonces tenemos que nuestra tensión del cable en la tensión 1 serían 4.750,52 newton y la tensión 2 es igual a 4.025,86 newton. Bueno, nos faltó decir que también tenemos que sacar el tema de la aceleración, que es la velocidad inicial menos, perdón, la velocidad final menos la velocidad inicial, eso partido por el tiempo. Y nos daba 4,00417 metros por segundo al cuadrado. Pero tenemos que nuestras tensiones son las que están acá. Dice, mediante la conclusión del problema del pasto número 2, pudimos calcular las dos tensiones, las cuales dieron los siguientes resultados. T1, 4.750,52 newton, y T2, 4.025,86 newton. En el ejercicio 3, dice, si un hombre arrastra una carga de 51 kilos sobre una superficie de acero, como se muestra en la figura, realice su diagrama de cuerpo libre y calcule la fuerza que tiene que emplear en la cuerda si quiere llevarlo a una velocidad constante y tiene que vencer el roce considerando que la carga es del siguiente material. En mi caso me tocó cobre. Entonces tenemos nuestros datos, ¿cierto? Que alfa son 20 grados, teta 30 grados, nuestra masa que son 51 y nuestra constante de gravedad que son 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Lo primero calculamos el peso, que el peso es igual a masa por gravedad, y tenemos que el alfa es igual a 20 grados, entonces tenemos nuestro peso en X, que es igual a masa por gravedad por el coseno de alfa. Y tenemos nuestro peso en Y, que es igual a masa por gravedad por el seno de alfa. Entonces después tenemos que calcular la fuerza. Entonces la fuerza, tenemos que teta es igual a 30 grados, nuestra fuerza en X es F por el coseno de teta, y nuestra fuerza en Y es igual a F por el seno de teta. Después tenemos nuestra ecuación. Entonces dice que la sumatoria de F en X es igual a F por X, Fx menos Fr por Px es igual a masa por aceleración, que es igual a 0. Entonces tenemos nuestra fuerza, que es el coseno, ¿cierto? Por la masa por el seno de teta.
Entonces reemplazamos los valores y tenemos nuestra primera ecuación. Entonces después tenemos que la fuerza en I es igual a 0. Entonces tenemos, ¿cierto?, que N es igual a FI menos PI es igual a 0. Y tenemos a N por fuerza por el seno de teta menos la masa por gravedad por el coseno. Entonces reemplazamos nuestra ecuación y nos da un resultado que vendría siendo nuestra fuerza de 419,86 newton. Después tenemos que podemos concluir que 419,86 es la fuerza necesaria que debería aplicar el hombre para que mantenga en equilibrio y poder mover la carga y superar el roce. Debe aplicar una fuerza superior a los 419,86 newton para mover la carga. Quiere decir que necesita más de los 419,86 para poder mover la carga. Entonces tenemos nuestras recomendaciones.